en la iglesia. ¿Por qué es necesario aprender? Primer punto, para que nosotros no seamos engañados. El segundo punto, para que entendamos quién es Jesús. Y el tercer punto, sobre lo que vamos a hablar, es que la variedad de religiones que hay en el mundo entero están evitando que el ser humano entienda la gracia y el amor de Dios. Y la palabra de Dios nos quiere abrir los ojos, pero por sobre todas las cosas, quiere tocar nuestros corazones para que tú y yo podamos obtener seguridad sobre lo que Dios hizo por nosotros en Jesús. Y en el libro de San Mateo, capítulo 9, versículo 1 al 13, título de esta enseñanza es el legalismo religioso y la gracia. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Indudablemente Jesús, el Hijo de Dios, vino a traer lo que la humanidad necesitaba. Hombres y mujeres sin esperanza a causa del pecado, sin esperanza,
a causa del legalismo religioso. Viene el Hijo de Dios y presenta algo tan increíble como la gracia de poder que Él mismo le estaba obsequiando a los seres humanos en esa época, como a ti y a mí. Cuando Jesús se movía, Jesús en su corazón sabía que el hombre necesitaba la gracia, que el hombre necesitaba el regalo más maravilloso y esperanzador. Es por eso que donde iba Jesús, gente con necesidad iba hacia su encuentro. Gente que necesitaba un milagro se presentaba delante de Él y Él le extendía su gracia y su misericordia. La gracia de poder entró al mundo hace 2000 años en la persona viva del Hijo de Dios con una acción poderosa en donde Él venía a darle la oportunidad de cambiar los conceptos, las realidades y las realidades estructurales en las cuales el ser humano se encontraba en ese momento y también en esta época. Hay personas que les cuesta creer en la misericordia y en la gracia de Dios. A través, quizás, de su propia vida o de su propia experiencia o de su propio pecado, le cuesta creer de que Dios le ama y que le va a perdonar. Pero también a causa de la legitimidad del legalismo religioso, la gente no puede acceder porque a través de diferentes dogmas y doctrinas, la sociedad no puede alcanzar la gracia de Dios para su vida. Y es por eso, dice en Mateo 9:2, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahí vemos una acción que sale del corazón de Dios. Ahí vemos que Jesús detectó que la compañía de hombres y mujeres que trajeron a este paralítico tenían fe. Y este hombre recibe un milagro de parte de Dios a través de Jesús. Es importante entender que tú y yo estamos en la iglesia porque alguien nos habló, alguien nos predicó, alguien nos trajo al conocimiento de la gracia de Dios y de que Dios podía hacer un milagro y algo nuevo y diferente en nuestras vidas personales. Y cuando una persona tiene un encuentro con Jesús, recibe un milagro. Y al recibir ese milagro, algo poderoso que muchas veces no es entendido y comprendido, la gente quizás comienza a hablar porque solamente la sociedad de esa época como hoy en día entienden solamente de religión y no de gracia. Por eso cuando te ven a ti, que estás cambiando y que estás tomando pasos de fe, por eso cuando te ven a ti diferente, que quizás estás llevando a tu familia al conocimiento de Dios porque has tenido un encuentro personal, te cuestionan.
porque en su mente no pueden concebir, tanto a causa de su pecado o de la religión en la cual se llaman ellos y también nosotros. Por eso, versículo 3 dice: entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Es como que ellos no estaban de acuerdo de que Jesús le anime a este hombre a recibir la sanidad. Es como una situación que quizás hoy en día tú puedes estar pasando en tu temprano desarrollo dentro de la voluntad de Dios. Vienes a la iglesia y hay personas que no les gusta que tú vengas a la iglesia. Tú vienes a la iglesia y estás cambiando y te sientes bien, te sientes con fuerza, te sientes con ánimo, porque tienes a un Dios que te da esa gracia de poder para que tu destino sea diferente, y hay personas que eso no le va a agradar. Los escribas eran personas intelectuales de la ley. Ellos leían y escribían, pero cuestionaban cuando algo fuera de lo normal. ¿Ven? Porque lo normal hoy en día es familias destruidas, es jóvenes drogándose, niños y niñas de diferentes edades teniendo novio. Hoy en día es fácil ver hombres y mujeres fumando y tomando. Eso es la forma estructural de vida de nuestra sociedad. Y cuando ven a una persona que cambia, para ellos es una contradicción y no pueden entenderlo. Ahora tú tienes que animarte y tienes que entender que la gracia de poder es el suceso más impresionante y menos comprendidos de todos los tiempos, y también quizás dentro de las iglesias. Y vamos a Efesios, capítulo 2. Versículo 4 y 5. Capítulo 2, versículo 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ahí vemos una vez más que Él se acercó a nosotros para transformar nuestros destinos. La gracia de poder manifiesta a Dios haciendo cosas inaceptables para la mente humana. Nadie va a aceptar tus cambios. Nadie va a aceptar las decisiones buenas que vas a tomar por ti y por tu familia. No esperes que la gente a tu alrededor se ponga contenta. Hasta quizás tu propia familia no le va a gustar tus cambios. Cuando Jesús hizo el milagro en este paralítico, había personas que no estaban contentas. Vieron el milagro, vieron que este hombre fue y caminó y llevó su lecho, y ellos automáticamente decían: ¿cómo él hizo esto? ¿Con qué propósito hizo esto? En vez de estar contentos y alegres y felices de ver que Dios se estaba manifestando en esta persona, como Dios se está manifestando en tu vida, hay personas que eso no les va a agradar. Ahora bien,
tú vas a tener que tomar decisiones sólidas y firmes por la gracia poderosa que has alcanzado. Piensa un momento en la escena. ¿Ven? Este hombre recibe la sanidad, y si este hombre escucha a estas personas intelectuales que le decían, ¿cómo puede ser que Él te perdone y Él te sane? No, volvé de vuelta como te encontrabas. Seguí postrado, seguí ahí infeliz, triste, sin poder correr y caminar. Ese era el pensamiento de ellos. Es como el pensamiento de personas con las cuales en algún momento tú te vas a conectar. Tú ya no tomas, tú ya no fumas, tú ya no te drogas, tú ya no odias a Mercedes, tú ya no odias a esta persona. Pero ¿cómo puede ser que no la sigas odiando con todo lo que te hizo? La mentalidad de estos escribas era que este hombre no reciba la sanidad y que viva siempre una vida miserable. Escucha, el poder de la gracia viene a cambiar eso en tu vida y en mi vida y en cualquier persona. Si hay personas que les gusta vivir miserablemente, allá ellos. Tú sigue progresando, tú sigue caminando, tú sigue entendiendo que el amor de Dios te alcanzó para que en tu vida tú sientas la diferencia de alguien que te perdonó los pecados y que te tendió la gracia sin necesidad de nada a cambio. Y la gracia de Dios, como leímos en Efesios, no se acaba. Sigamos leyendo. Mateos capítulo 9, versículo 4 al 6. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Antes este paralítico necesitaba que gente lo llevara a su casa. Mayormente los paralíticos eran puestos en diferentes lugares para que se les dé limosna. ¿Amén? Y después los llevaban a su casa para que se acostaran y al otro día de vuelta a mendigar. Pero ahora este hombre, su vida había cambiado. Este hombre ya no necesitaba más la ayuda de esas personas. Este hombre podía valerse por sí mismo. Eso nos enseña la gracia poderosa del amor de Dios, nos enseña y nos pone un valor inconmensurable en donde nosotros comenzamos a tener autoridad para poder valernos de nosotros mismos en esta vida y tomar buenas decisiones. Decisiones que cambien nuestra mentalidad y nuestra moral. La gracia de poder manifiesta a Dios como un Dios poderoso. Mateos 9, 32 al 34. Ahí vemos que la Biblia nos enseña. Dice: mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Sí, este hombre tenía un demonio, por eso no podía hablar, amén, y por eso era mudo. Y Jesús,
automáticamente con el poder de la gracia lo libera. Qué increíble y espectacular el corazón de Jesús. Alguien estaba sufriendo y Él lo libera. Y otras personas querían que Él se mantuviera toda la vida de esa forma, seco, triste y sin esperanza. Dios nos trae una descripción simple y sencilla. Él sana al paralítico y Él hace que el mudo hable. En esa descripción de la gracia poderosa también nos podemos identificar tú y yo. La gracia no tiene nada que ver con el legalismo o con la religión. El legalismo de la religión o el legalismo de la sociedad que no quiere que la gente mejore y cambie, que nunca pueda valerse por sí mismo y que en su vida se seque, es un obstáculo a la gracia y a la bondad de Dios. La palabra legalismo significa poner la ley por encima del Evangelio. Jesús representaba el mensaje del Evangelio vivo, una información que se estaba haciendo tangible en la vida del paralítico y de este muchacho que estaba endemoniado, y Él lo libera. Y para ellos era inaudito lo que estaban viviendo. Como va a ser inaudito los cambios poderosos que tú hagas por tu beneficio y por el propósito por el cual Dios ha hecho una elección en la eternidad por ti y por mí. Y vamos a Mateo 9, versículo 35. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, y predicaba el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El legalismo de los escribas y de los fariseos se oponía a que el mismo Hijo de Dios, el Verbo hecho carne en acción, hiciera cosas que ellos no podían hacer. Ese es el problema de la religión. La religión pone obstáculos a el mayor de los milagros, a que tú y yo podamos tener un encuentro con Dios sin nada a cambio, sin pagar nada, sin tomar proselitismo, sin hacer lo que al religioso o aquel que supuestamente enseña la palabra se le pide permiso. Dios es un Dios soberano, que Él está sobre y encima de la ley, o de la doctrina, o el pensamiento moral, de la idea de un hombre que quiere ser más que nuestro Señor Jesucristo. Y esta es una época, dice el versículo 11 de Mateo 9, y cuando vieron estos, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y con los pecadores? Estaban llenos de prejuicio. Ellos se habían acostumbrado a vivir en las leyes. Ellos se habían acostumbrado a vivir en las dogmas que les habían enseñado de generación y generación, pero se estaban olvidando del amor y la esencia de quien les dio las leyes. Las leyes eran para protección, pero también eran para que ellos tuvieran una interpretación espiritual del corazón de Dios, para que ellos lo llevaran a cabo. Por eso hoy en día, cuando
muchos de ustedes salieron de la iglesia católica, uno de ustedes miraba a una chica o miraba a un chico o se emborrachó y el cura lo vio, y bueno, la penitencia es tal y tal oración y toda la semana. Era como que nos estaba dando una dirección de cómo hacer y de cómo pagar el pecado. El movimiento de la religión en el mundo entero dice solamente a través de directivas lo que tú tienes que hacer, pero nunca va a llevarte a un encuentro personal para que tú tengas una sanidad y en ese encuentro personal tú entiendas el amor poderoso de Dios. Los obstáculos de la religión evitan que tú y yo nos sintamos con el perdón de Dios sobre nuestras vidas. Es por eso que uno tiene que pensar si está en una religión o está encontrándose con Jesús. Si está entendiendo la gracia y la bondad de Dios o solamente se encuentra en un lugar en donde hay solamente haces esto y Dios te va a bendecir. Haces esto y Dios te va a bendecir. Es el catolicismo hoy en día dentro de las iglesias evangélicas en el mundo entero. Porque las iglesias se están olvidando de la gracia, del amor de Dios, porque se acostumbran a vivir bajo leyes y dogmas que alejan a la gente de la gracia de Dios. Sigamos leyendo. Versículo 9 dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Se levantó y le siguió. Este hombre vendría a ser como un traidor a su nación, porque él cobraba los impuestos. A este hombre lo odiaban todos. Jesús le dije, y cuando los fariseos vieron eso, dijeron: ¿cómo vas a elegir a este? Ellos sentían envidia en su corazón y un sentimiento de rencor y de bronca por la elección de que Jesús le estaba extendiendo a él una invitación para hacer algo nuevo y diferente en su vida, y a través de su vida hacer algo distinto para con otras personas. Éxodos 34, versículo 6. Dice: pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Aquí vemos en este texto que ellos se estaban olvidando de algo muy importante: que Dios es grande en misericordia y verdad, que el único que da misericordia inagotable es Él y no los seres humanos. Y Jesús le estaba enseñando en el versículo 12 de Mateo 9, dice: al oír esto Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Le estaba diciendo: ustedes se están olvidando quién es Dios y yo soy su hijo, su enviado. Se están olvidando de la esencia. Yo soy grande en misericordia y verdad. Yo vengo a traer sanidad y vengo a traer perdón. Yo vengo a romper con la religión y con el legalismo que está evitando que la gente pueda vivir en la gracia. Hoy en día hay personas que son muy religiosas dentro y fuera de las iglesias. Se olvidan quién les amó, quién les perdonó,
quien nos limpió, quien les enseñó de su misericordia y cómo hablan y cómo se expresan y lo que han alcanzado, porque Dios les dio la oportunidad. Imagínate al paralítico, sanado, caminando bien, y él le dice: no, pero a vos Dios no te va a sanar. No, Dios no quiere saber nada contigo porque tú no hablas como yo hablo. Imagínate a este hombre que recibió un milagro de Dios. Hay personas en el mundo entero que han recibido un milagro de Dios y se acostumbran al legalismo religioso y evitan la gracia y evitan que otros puedan alcanzar la gracia de Dios con su legalismo religioso. Porque ya hablan mejor, porque ya tienen un poco de dinero, porque ya están enseñando a otras personas. Son los fariseos de esta época actual en la cual vivimos. ¿Por qué te enseño esto? Porque es importante que tú entiendas la palabra de Dios. Religioso hay en cualquier lugar, hasta el borracho es religioso. Vamos a tomarlo, Jesús, María y José. Y Dios te bendiga también. Y acá hay borrachos que le dicen al otro: pero no tomes porque te hace mal a ti. Y él está borracho. Porque el alcohol no lo deja ver. Cuando una persona se acostumbra a la religión dentro de la iglesia, se olvida de la gracia. Y cuando se olvida de la gracia, esa persona evita que otros sean alcanzados por el amor de Dios a causa de su actitud. Y vamos a Mateos 12, versículos 7 al 14 dice: y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos y aquí había allí uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende la mano. Y él la extendió y se fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Este texto se puede desglosar de una forma en donde muchas personas dentro de las iglesias pudieran ser muy confrontadas, pero eso no es el fin. El fin, que Jesús hizo algo fuera de la mentalidad o de la forma de que ellos creían de que Dios tenía que hacer las cosas. Cuando alguien quiere encasillarte en el pensamiento de que tú tienes que hacer esto y esto y esto y que Dios no va a hacer algo fuera de lo común, esa persona está cerrada y ya no entiende lo que es la gracia, vive una religión en su vida. Ellos le decían: es lícito que tú sanes en el día de reposo, y Jesús le dijo: no vale más un hombre que un animal. Y Jesús hace el milagro de sanidad, y cuando Jesús hizo el milagro de sanidad, estas personas hicieron y desarrollaron un consejo en su corazón, y de ahí se propusieron en su vida destruir, matar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús es la gracia de Dios revelada para un mundo pecador, en donde Él extiende el perdón sin pedirle permiso a nadie y sin pedirle permiso a quien de hacer algo fuera de lo natural o de cómo haya aprendido
o el consejo que haya recibido. Por eso, tú y yo nunca tenemos que olvidarnos que éramos personas sin esperanza y Él nos salvó. Y ahí aprender siempre que la gracia de Dios no tiene obstáculos, sino que la gracia de Dios hace que el hombre viva de una forma distinta. No un legalismo religioso, sino bajo la gracia y el poder y el amor de Dios, que lo lleva a consagrarse y a transformar su vida en lo personal. El legalismo religioso evita la gracia y la misericordia, porque sus vidas son letras y prejuicios. Amén. Donde no puede ver más que su propio concepto y la forma de hacer las cosas. Y vamos a Mateo 23. Mateos 23. Y ya estamos llegando al final. Mateos 23, 13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos. Amén. Podemos poner aquí, mas ay de vosotros, discípulos, pastores, sacerdotes, ancianos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos. ¿Por qué ellos cerraban el reino de los cielos? Porque ellos no entendían la gracia de Dios. Entonces, como ellos no entendían la gracia de Dios, ellos querían ver a la gente mal, sufriendo a causa de diferentes anomalías. Por ejemplo, el paralítico. Ellos no querían ver a ese paralítico caminar. Es más, si era para ellos en ese momento, o quizás después, de tan malos que eran en su corazón, quizás habrán querido tirarle una mula, un caballo, no sé, y romperle las piernas si era por ello. Mateo vivía una vida miserable, triste. Sí tenía dinero, iba de fiestas en fiestas, amargado con la vida porque quizás se sentía vacío, y cuando Jesús lo llama, llena las expectativas. Y aquí vemos que a ellos le iba o no si estas personas eran mejores. Escucha, tú y yo debemos entender que el concepto llamado gracia es la representación y la idea de un Dios bondadoso que nos trae en Jesucristo una revelación y única del amor inagotable del Creador de los cielos y la tierra. El concepto de la gracia deshace la vida de libertinaje, o sea, la vida de pecado. Mateo dejó de pecar y se convirtió en un seguidor de Jesucristo. Este paralítico, seguramente el milagro que recibió empezó a comunicárselo a cualquier persona que caminaba con él. Su vida había cambiado porque tuvo un encuentro con la gracia y el amor de Dios. Eso hace la gracia y el amor de Dios en nosotros. Rompe con la religión. Muchos de ustedes eran religiosos. Y si ahora son religiosos y legalistas, eso tiene que cambiar, porque la gracia de Dios no tiene nada que ver con eso. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Y Jesús después dice en otra parte: ay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeños, mejor se le fuera que se ate una rueda de molino y se tire al mar. O sea, nadie va a poder rescatarlo. Está diciendo, mejor que te suicides, está diciendo. Porque una vez que te agarre yo, porque estás tomando un papel que no te corresponde, de evitar que otros conozcan mi gracia, mejor que corras. Es la interpretación de la Biblia. Amén.
nosotros debemos entender que Dios llama a hombres y mujeres que no están sanos. Nadie en este mundo está sano. ¿Amén? El que tiene mucho dinero es corrupto en su corazón. Puede tener todo, pero está torcido. El que no tiene dinero, que nació en una choza, ese también está torcido en su corazón, tiene pecados. Dios llama a hombres y mujeres rotos. Es como que Jesús estaba haciendo un sarcasmo a los fariseos y a los escribas. No, es cierto que ustedes no tienen necesidad porque ustedes están sanos. Si Jesús sabía, si Él conoce los corazones de todo hombre y mujer sobre este planeta Tierra. Él sabía que ellos estaban más torcidos que el paralítico. Ellos sabían que estaban más torcidos que Mateo. Porque ellos estaban evitando que la gente entre a la gracia de Dios al reino de los cielos. Jesús llama a hombres y mujeres rotos que tienen una necesidad que solo el único doctor, el pastor de la iglesia de la casa del alfarero o de diferentes clases de iglesia, puede sanar. No. Jesús lo llamó porque era el único que podía hacer algo que realmente valiera la pena para ellos. Porque Dios tiene todo el poder. Cuando Dios hace algo por nosotros, es para que valga la pena para nosotros. Porque Él tiene todo el poder, Él tiene toda la gracia. Nosotros vamos a tener que aprender a corregir nuestra mentalidad. La gracia de Dios es libre y generosa, pero debemos aprender a desarrollar una vida de cambio. Una vida en donde vemos la gracia de Dios que cambia todo. Jesús era la gracia viva en representación del Dios vivo y se la dejó hoy en día a la iglesia y a las personas que Él llama para que vivan en la gracia y para que esa gracia alcance a millones y millones de hombres y mujeres. Terminando el versículo 13 dice: y aprender lo que significa misericordia. Alguien se dolió de la circunstancia, del sistema de vida que tú tenías, y ese fue Dios en el cielo. Por eso Él fue a tu vida. Amén. Mateo 9:18. Mientras Él le decía estas cosas, vino un hombre principal, se postró ante Él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó, ¿quién? Jesús, y le siguió con sus discípulos. ¡Qué increíble! Él vino a tu vida, Él te mostró su misericordia. Ahora tú tienes que aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Todos los sacrificios que tú y yo hagamos no son nada, porque Él ya vino primero y encima vino en nuestras vidas para mostrar la gracia y el amor de Dios para nuestras vidas. Aquí vemos en estas dos historias al paralítico y a uno de los 12 apóstoles que vivieron y que murieron por Dios. Para ellos no era sacrificio, para ellos era extender la misericordia que los había cambiado y que había hecho algo por ellos. Cierra tus ojos. No eres salvo, nunca te has arrepentido de tus pecados o aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador. La gracia de Dios está para ti hoy y esta es tu oportunidad de aceptar la gracia de Dios. Y te queremos invitar a que tú puedas hacer una oración de fe en donde puedas sentir y entender en tu vida personal el amor de Dios a través de Jesús. La gracia de Dios se revela en nuestras vidas y Dios espera en el cielo que tú aceptes esa gracia. Y hay una forma, y es haciendo una oración de poder y de confianza de que hay un Dios en el cielo que está dispuesto a darte esa oportunidad. Y repite conmigo: Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y te acepto
como el Señor y Salvador de mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida, no lo borres jamás, y acepto tu gracia en el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de pie nosotros, la iglesia, ahí donde te encuentras, haz un altar en tu corazón. La gracia de Dios rompe con el legalismo religioso. Legalismo religioso en las iglesias, con las familias, no tiene nada que ver con la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios se ha revelado y se ha manifestado en la persona de Jesucristo. Muchas personas nunca podrán entender. Y cuando entienden y han sido salvos por la gracia con el proceso de la vida, se les olvida la gracia de Dios. Y ya viven en sacrificios. Y como para ellos es un sacrificio vivir para Dios, si otros no hacen sacrificios para ellos, que Dios haga algo distinto, es algo fuera de la órbita en la cual fueron educados. La gracia de Dios es el regalo más maravilloso de Dios a través de Jesús. Oh, gracias Señor Jesús, porque tú eres bueno, Dios, bendito y fiel. Por tu gracia somos salvos y por tu amor nos has hecho libres de nuestros pecados y fuimos sanos. Y tú nos llamaste, Señor, para ser libres, porque tu misericordia nos alcanzó. Oh, gracias, Señor. Uno debe entender que el legalismo de la religión no tiene nada que ver con la gracia. Cuando uno vive en la gracia de Dios, no dice, yo estoy sacrificando. No, tú estás haciendo lo que Dios primeramente hizo por ti, alcanzarte a través de su amor. Todo sacrificio que tú hagas en esta tierra para Dios es vano e insulso. ¿Por qué? Porque ya la gracia de Dios se reveló para que tú ya no sacrifiques más, para que tú aprendas a vivir en la gracia y que esa gracia te transforme. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Cerramos este servicio. Acompáñanos a nuestros hogares. Que tu Espíritu Santo selle estas palabras en nuestro corazón y te damos gracias. Amén.